Interesante escucharlo, por supuesto. Lo saludamos con mucho gusto, mi apreciado doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo ve lo que está pasando con Gómez Urbán? Anda enfermo todo ahí por ahí, hombre, qué bárbaro, mi doctor. Sí, 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 esta ciudad y su contaminación, por eso hay que irse de aquí, hay que irse para el norte. Acá lo recibimos con los brazos abiertos, acá usted diga cuándo y aquí tiene todo, doctor Lorenzo Meyer. ¿Allá no hay contaminación? Sí, contaminación política nomás. Bueno, pero Bueno, esa también tenemos por aquí, así que esa es nacional. sí, esa es en todas partes. Pero bien, dígame. ¿Por dónde empezamos? Gómez Urrutia ha venido otra vez a hacer la propuesta de López Obrador disruptivo. Ahorita ha entrevistado al futuro alcalde Justiniani y da otra versión de los hechos, a Alfonso Durazo, a mineros de Cananea, a periodistas de Cananea, todas las voces, y usted como historiador me gustaría tener una valoración de esta situación, de lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo está viendo usted, doctor? Lo veo con una falta de información. Yo no tengo idea de si Gómez Urrutia se quedó con esos 50 y tantos millones de dólares o no se los dieron. Las dos posibilidades, los dos extremos de del problema pueden ser ciertos o estar a la mitad en algún punto. Yo, como cualquier ciudadano que no está metido directamente en estas situaciones, me declaro incapaz de tomar una posición porque no tengo la información. ¿Cuál es la información que viene desde la autoridad, desde el gobierno? Pues que Gómez Urrutia, el hijo de Napoleón Gómezada, líder minero, a que le heredó su posición, ahí ya hay un problema. Eso de andar heredando liderazgos sindicales no es precisamente lo más común, ni siquiera lo más adecuado. Pero en fin, dejemos eso. Resulta que el líder minero, que nunca fue minero, que estudió en Oxford y que tuvo una vida muy, muy distinta a la de cualquier minero, choca con intereses de los empresarios en la minería. Se dice entonces que de ahí viene la acusación del quedarse con un dinero que no era suyo, y que los gobiernos panistas lo persiguen, lo acusan, y se va a Canadá. El gobierno priista sigue más o menos en esa misma línea que los anteriores, y que ahora busca regresar vía Morena, que si finalmente se queda en el Senado, pues entonces tiene fuero por 6 años, aunque después quién sabe qué le pase. Está muy complicada la cosa. La pregunta que me hago es ¿por qué Morena lo aceptó? No si eso no es culpable. Eso realmente está fuera de mi capacidad para analizarlo. Pero la figura es controvertida. Entonces Morena pudo muy fácilmente no meterlo en sus filas, y ahí se hubiera ahorrado pues un tema que va a ser recurrente a lo largo de toda la campaña. ¿Valió la pena, o por qué considera Morena que vale la pena echarse encima ese problema? ¿Qué es lo que le va a dar a Morena? Dice Andrés Manuel López Obrador que ha sido acusado injustamente. Es una posibilidad. En ese país ni quien cree en la justicia. Aquí los acusados pueden ser inocentes, y los que están fuera y sin ninguna acusación pueden ser terriblemente culpables. Es posible, pero de todas maneras lo que realmente pesa ahorita es la percepción, y la percepción a lo largo de tantos años ha sido que él escapó a la justicia. Ahora bien, si Canadá lo acepta como refugiado, debe de ser, no creo que los canadienses
bueno, pues le den refugio a alguien que obviamente es un prófugo de la justicia. Algo debió de haber demostrado en Canadá que le hizo a los jueces canadienses darle la posibilidad de quedarse allá en libertad. Pero no conozco cuál haya sido el razonamiento que se dio ante los canadienses. Andrés Manuel dice no fue justa la acusación. Bueno, ¿qué es lo que está en juego aquí? El apoyo del sindicato a Morena, obviamente. Un sindicato que sí se ha mostrado capaz de resistir los embates de los diferentes gobiernos. Debe de ser una fuerza interesante, importante. Y en fin, todo esto nos lleva a suponer que si en el pasado, y es un suponer porque yo no tengo idea de qué es lo que piense Andrés Manuel y los dirigentes de Morena, pero se puede hacer una inferencia de que en el 2006 Morena perdió, pese a toda la enorme cantidad de dinero y propaganda y la campaña de miedo que llevó a cabo el PAN, perdió por menos del 1% de manera formal. ¿Quién sabe realmente cuáles hayan sido las cifras y los resultados? Nadie puede meter la mano por los resultados en México. José Antonio Crespo publicó un libro examinando las boletas, y encontró que después de examinar la mitad de ellas un tanto al azar, los errores en las sumas, en las cuentas, eran superiores a esa cantidad por la que se decía que Felipe Calderón le había ganado a Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, está en duda que el conteo haya sido el adecuado. Pero detrás de ese conteo está toda la maquinaria del gobierno federal puesta por Fox para impedir que llegara López Obrador a la presidencia, y también del Consejo Coordinador Empresarial y de otras agrupaciones privadas. Bueno, de ahí debió de haber sacado una lección, porque en esa circunstancia tan de estar en la rayita, debió de recordar que el Bester Gordillo, otra líder sindical de no muy buena reputación, le había ofrecido su apoyo y él lo rechazó. Si no hubiera rechazado ese apoyo, probablemente Andrés hubiera llegado a la presidencia en el 2006. Ya después, ¿qué hacía con la maestra? Pues quién sabe. Pero el punto es que se puso muy purista, muy en su papel de yo desde la izquierda no trato con corruptos. En el 2018 parece estar en una posición diferente. Ya José Antonio Meade le dijo, prácticamente se lo dijo a él, que el PRI y Meade están inspirados para ganar en lo que sucedió en el Estado de México en 2017, que es una elección horrorosa, una elección donde se contaminó todo, donde hubo dinero que no debía de haber, presiones del gobierno federal, control absoluto de los órganos electorales estatales, un hacerse tonto del Instituto Nacional Electoral. Entonces, si a uno le dicen ya de viva voz y al oído de todos, yo voy a seguir esa ruta, pues supongo yo que Andrés Manuel dijo, pues yo no voy a seguir la del 2006, voy a seguir otra, voy a seguir la de acumular lo que haya. Alguien dijo, Morena está acumulando cascajo.
Bueno, es posible que el cascajo amontonado se convierta en una especie de cortina de esas que ponen en las presas para que el tsunami de dineros y ayuda del Estado al PRI, y yo no sé si al PAN, en el último momento puede ser que se vayan por el lado del PAN, si esa cortina le ayude a detener lo que ya se advierte que va a pasar. Entonces Gómez Urrutia no es más que un elemento en esta nueva posición en donde Andrés Manuel ya no puede o ya no quiere seguir jugando con esa misma actitud de pureza absoluta que tuvo en el 2006. No lo llevó más que a la derrota. En una sociedad como esta, con una tradición tan fuerte de autoritarismo, de no respeto por las reglas formales de la democracia, pues entonces habrá que sumar a todos, a empresarios, antiguos panistas, antiguos priistas, al partido Encuentro Social, que tiene una base evangélica y que no, en principio uno diría, pues eso no va bien con una izquierda, pero aquí, en esta condición del 2018, pareciera ser que con tal de detener el cúmulo de elementos que ya se anunciaron, se van a lanzar, se están lanzando y se seguirán lanzando contra Morena, pues hacer la cortina más grande que se pueda, aunque se tenga que usar cascajo. Es una especie entonces, vamos a decirlo, de justificación. ¿Se justifica todos estos movimientos, doctor? Usted lea Maquiavelo y dígame si se justifica o no. Sí, obvio, sí, siguiendo su Porque teoría, sí. en términos de teoría y de práctica, porque no hemos resuelto el problema de Maquiavelo. Es una fórmula que el Renacimiento italiano saca y dice: en política no se puede seguir la ética individual. Es otra. La lucha por el poder implica otras cosas. Maquiavelo le dice al príncipe que hay que mentir, que hay que hacer todas las cosas que la ética personal dice que no. ¿Para qué? Pues para tratar de poner a Italia en un contexto diferente, ya que estaba siendo objeto de despojo y de abuso por parte de España, por parte de Austria, por parte del papado. Entonces hay que concentrar el poder político para, y ahí es donde está el problema, los fines. Los fines de Morena, pues sí, son compatibles con una visión de izquierda del mundo, de la izquierda actual, donde ya no está la Unión Soviética, donde ya no hay muro de Berlín, donde ya China es comunismo, capitalismo. En ese contexto es donde se mueve la izquierda mexicana. Ya no hay un texto religioso marxista que diga quién es izquierda y quién no lo es. En realidad, el ponerlos en la izquierda o en la derecha es quien se propone políticas que favorezcan a esa parte de la sociedad mexicana, que es la mitad más o menos, que está en la pobreza. ¿Qué políticas ya no van a favorecer la concentración excesiva de la riqueza y de la propiedad? Esa es sin el rigor de la tesis marxista, que ya probó que su explicación del mundo no es la adecuada, aunque sigue siendo una teoría bien interesante para explicar muchas cosas, pero no la evolución general de la sociedad. El capitalismo ganó, y hay que ser de izquierda dentro del capitalismo. Por lo tanto, la decisión de Andrés Manuel de no seguir el camino del 2006 que lo llevó a la derrota, sino buscar otro
meta llevarlo a la victoria, implica andar buscando cascajo. Cascajo, es decir, no lo mejor. No lo mejor, pero lo no mejor está lo malo está realmente del otro lado, pero tiene desprendimientos ese otro lado por algunas razones. Algunas son muy personales y otras empiezo a suponer que algunos empresarios y gentes del gran capital estén pensando, así como vamos, esto no es viable. Hay que modificar algo esta realidad. No es viable por la concentración de la riqueza, no es viable por la corrupción, no es viable por el desdén cotidiano por la ley, no es viable por el alejamiento enorme del grueso de los mexicanos de su gobierno, de su sistema de justicia. Cuando se les pregunta, como fue la pregunta del Reforma y el Norte a principios de febrero, ¿quiénes consideran que México va por mal camino? Pues la respuesta de que está mal el camino mexicano es del 79%, creo. Entonces, en esas condiciones, si uno fuera un gran empresario, diría, quizá ya no me conviene ir con el PRI. Y el PAN ya mostró que no es muy distinto, 12 años de fracasos continuos, de aumento de la violencia, de lo mismo pero más violento, pues no les queda más que un solo, una alternativa, no hay más. Aún así, entonces, no sé, sigue siendo, cree usted, López Obrador, por eso, doctor, esa opción pues que hay que experimentar, ¿no? Es lo que concluiría. Es decir, ¿qué es lo que falta Sí, por probar en el país? Con todos sus asegúnes, porque cuando se puso muy puro, no se pudo, porque una parte importante de la sociedad mexicana está también medio corrompida. Totalmente. Se socializó la corrupción, está No, socializada, ¿no? sí, no es el pueblo puro No. contra la oligarquía horrenda y perversa. Es que en el pueblo hay todo tipo de matices y las sociedades son conservadoras siempre, pero a la nuestra se le pasa la mano. Es mucho más conservadora y miedosa en relación al cambio. Cuando ha habido cambios radicales aquí en la historia de México en los últimos 200 años ha sido por la fuerza, no por las boletas electorales. Entonces, si no se quiere cambiar por la fuerza, si se quiere cambiar civilizadamente y pacíficamente, bueno, también hay que hacerse cargo de que una buena parte de los mexicanos no son particularmente éticos, y en su pequeño, mediano o grande mundo hacen las tranzas que pueden. Y suponer que solamente se puede ir a ganar el otro lado, llegar al otro lado de la orilla, transformar ese país con una pureza enorme, bueno, pues es una tarea imposible. Entonces la política normal es una política de transacciones, de negociaciones, donde lo óptimo nunca llega a tener éxito. Hay que estar haciendo concesiones. Son muy desagradables. A mí no me hubiera gustado, incluso si fuera inocente Gómez Urrutia, que se mezclara en esto, porque ya está muy controvertido. Pero yo no soy Andrés Manuel, yo no tengo la responsabilidad de tratar de modificar la realidad mexicana. Por poco que se logre, pero si se logra en un sentido contrario a la dirección que lleva ahora, será una ganancia. Totalmente.
Pues veremos, doctor. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a ver cuál es el ritmo que lleva esto, porque ha habido mucha crítica, ¿no? Entre ellos, yo también empecé criticando, ya ahorita escuchando a Arturo Alcalde, a Durazo, a la otra parte, uno también dice, bueno, sí, matiza la posición, pero veremos si esto afecta o no, doctor Lorenzo Meyer, ¿no? Veremos si Pues esto afecta. sí, veremos si esto afecta y en qué sentido, porque puede afectar dándole un apoyo que no tendría de otra manera. Ese sindicato minero es un sindicato importante, tan importante que no lo han podido destruir, puesto que si por los poderes que nos gobiernan ahora fuera, ya no existiría. Debe de tener alguna capacidad de acción política. Pero bueno, no es la figura más agradable la de Gómez Urrutia, lo reconozco. Y hay otros que no son nada agradables. El antiguo dirigente del PAN, pues sí, y hay un grupo, pero bueno, son parte de la realidad mexicana. Y si ellos decidieron, bueno, vamos a acercarnos a Morena, en esa coyuntura donde ya se nos dijo cómo viene la elección, porque ya Mid lo dijo abierta, total, completamente, que va a ser al estilo Estado de México, pues hay que preparar las armas para eso. O retirarse por entero de la política, que es la otra forma. Y entonces vivir, sí, una vida muy ética, muy pura, alejado de esa realidad. Totalmente, doctor. Pues estaremos muy al pendiente, como siempre, consultándolo. Esto apenas empieza y pues con mucho gusto vamos a estar analizando. Oh, mi querido doctor, alivíese, por favor. Cuídeseme mucho, por favor. Hasta luego. Estamos en contacto, doctor Lorenzo Meyer.